Sus hijos lo obligaban a hacer esto para llenarse los bolsillos, mientras él sufría de dolor, hasta que pasó lo inevitable. Ana no siempre fue una niña ejemplar. Le gustaba hacer muchas travesuras y constantemente se metía en problemas. Cualquiera diría que era esa oveja negra en la familia, o tal vez una especie de oveja gris, un gris con tono muy oscuro. Tenía una imaginación desbordante que la llevaba a escalar muros para encontrar tesoros perdidos, trepar árboles para convertirlos en hermosos castillos, descifrar nuevos idiomas y conectar cables e hilos amarrados a vasos para comunicarse de una manera diferente con sus amigos del barrio. Mientras otros niños de su edad preferían jugar con juguetes a las escondidas, con la pelota y escuchar los cuentos de sus padres antes de dormir, Ana pasaba horas dibujando y creando sus propias historias basadas en las experiencias del día a día. Soñaba despierta, imaginando esos mundos que tanto le complacía plasmar en el papel. Ella era diferente al resto, pero eso no era ningún problema para ella. Nunca lo fue. Para sus padres era un poco complicado entender cada uno de sus procesos mentales, pero estaban seguros que era solo una etapa más en su crecimiento y que pronto actuaría igual al resto. Esto era algo que constantemente alteraba la conducta de Ana y la impulsaba más a hacer como ella quería ser. Era simple, tenía una manera muy divertida de pensar y no estaba dispuesta a cambiar eso. En la escuela también era lo mismo. Las ideas y opiniones de Ana sacaban del molde a cada uno de sus profesores. Siempre fue un excelente estudiante, pero solía realizar unas preguntas que alteraban un poco la manera de pensar de los demás estudiantes, y eso era un problema que debía ser solucionado a juicio de ellos. Constantemente enviaban citaciones a sus padres en el libro de comunicaciones para plantearles su punto de vista. Para Ana, el mundo a su alrededor estaba mal. Ella sentía curiosidad por algunas cosas, no compartía las opiniones de los demás y no le gustaba quedarse muda sin emitir y expresar sus ideas. Comenzó a rodearse de personas que, al igual que ella, constantemente eran rechazadas por no ajustarse a su molde. Las calificaban de malas conductas y en muchos casos eran apartadas y señaladas por su manera de vestir y de hablar. Los padres de Ana estaban un poco preocupados. Los nuevos amigos de Ana se sentían muy bien a su lado. Pasaban largas horas conversando de historias interesantes que nada tenían que ver con las cosas malas que se imaginaban los demás. Eran muy inteligentes y al escucharlos bien, uno podía apreciar el valor de cada una de sus palabras. En su adolescencia, Ana pasaba horas construyendo catedrales y castillos con arcilla. Tenía una fascinación por este tipo de arte y disfrutaba cada detalle que gustosamente realizaba. Desde gárgolas e impresiones en cada una de sus estructuras, que eran realizadas con una fina aguja. A los padres de Ana les gustaba el resultado de este tipo de distracciones y constantemente exhibían sus creaciones en espacios seleccionados de su hogar. Su madre decía que lo que pasaba con Ana era que había nacido en una época distinta a la suya. Le gustaba escribir, la música, el dibujo y todo tipo de arte que normalmente alguien de su edad no disfrutaba mucho. Uno de sus primeros instrumentos musicales fue un pequeño piano que utilizaba para componer sus propias melodías. Nunca aprendió a leer partituras, pero tenía un oído espectacular y le agradaba el resultado. Luego decidió aventurarse y tener un violín, pero aunque lo tocaba muy bien, no sintió la misma atracción que con el piano. Lo mismo le pasó con el cuatro, arpa y maracas, que eran instrumentos obsequiados por sus queridos abuelos maternos. Con el tiempo y a medida que iba creciendo, sus padres le regalaron un teclado un poco más grande y ella pasaba horas tocando y aprendiendo nuevas composiciones, hasta que se convirtió en adulta y quería un piano de verdad. La primera conexión que tuvo con un piano de verdad, como le decía ella, fue en casa de la abuela de una vieja amiga suya. Era una casa muy antigua. Para Ana era un museo. Se podía apreciar el olor a tiempo transcurrido. Esta experiencia Ana la disfrutaba muchísimo, y el día que escuchó decir a la abuela que tenía las intenciones de vender su hermoso y bien cuidado piano vertical, no lo dudó ni un solo segundo para hacerse escuchar.
Se acercó con sus grandes ojos negros a la abuela de su amiga Joana y le dijo que ella compraría con gusto aquella preciada joya. La abuela aceptó gustosamente aquella propuesta de compra de Ana y en menos de un año, con trabajo y esfuerzo, Ana canceló al fin el monto fijado para la compra de su primer piano vertical. Era un Baldwin, precioso, de color marrón, y era tan pesado que tuvo que recurrir a la ayuda de 5 personas de su familia para poder trasladarlo hasta la casa de su madre. El piano se veía perfecto en la sala de la casa, y cuando Ana comenzó a tocarlo, toda la casa se llenaba de una paz inimaginable. Daba mucho gusto escuchar sus melodías, y aunque le faltaba afinar un poco sus teclas, cada una de ellas parecía tener propia personalidad. Ana se sentía muy dichosa y complacida de poder tener esa gran oportunidad en su vida. Con el tiempo, esas diferencias por las que tanto criticaban a Ana y por la que siempre terminaba metiéndose en problemas, la hicieron destacar progresivamente en muchos ámbitos de su vida. Poco a poco, se fue rodeando de gente brillante y ya no se sentía como un bicho raro. Todo tenía sentido y se sentía muy bien tener la seguridad suficiente para defender las cosas que la hacían verdaderamente feliz. Ella aborrecía las injusticias en cualquiera de sus formas, desde aquel indefenso perro prisionero de la planta baja que estaba limitado a mirar al mundo exterior por un pequeño desagüe, hasta las personas que juzgaban sin saber a los hijos de otros. Cuando Ana escogió la educación integral como su primera opción de estudio en la universidad, todos le decían que pudo haber escogido una carrera mucho mejor. Estaba lo suficientemente preparada para estudiar ingeniería, arquitectura o diseño si así lo hubiese deseado, pero simplemente a ella no le interesaba ninguna de estas. Lo tenía muy claro desde ese momento que vio clases de Historia Universal con la mejor profesora del mundo. Camila Sabatino era su nombre, y fue gracias a ella que Ana encontró su verdadera vocación. Gracias a esas clases de la profesora Camila, se despertó en Ana un grandioso deseo por aprender y enseñar sus incontables conocimientos. Y siempre lo hacía. Empezó desde muy pequeña con su hermana. Le enseñó sus primeras letras y luego de a poco le contaba emocionantes historias del tiempo. Gracias a sus grandes análisis de momentos épicos de la historia, su hermana sintió la motivación necesaria para enriquecer continuamente sus conocimientos. Nadie se imaginaba que al graduarse de licenciada de Educación Integral, Ana se destacaría notablemente en cada una de las áreas que más le gustaban, aquellas por las que sentía verdadera pasión. Siendo educadora, aplicaba cada una de las artes y lo mejor de todo es que impulsaba a aquellas personas que eran consideradas diferentes a la consecución de sus logros. Para ella, no habían límites para alcanzar los sueños. Con la técnica adecuada, un amigo de verdad y amor se podía lograr. Cuando tenía 28 años, tuvo la bendición de iniciar un pequeño proyecto de formación integral dedicado a incorporar a personas con diversidad funcional y de tercera edad en actividades productivas para la sociedad. Por medio de este hermoso proyecto, Ana buscaba que las personas aprendieran a valorar sus potencialidades de crecimiento y esa capacidad que tenían de superarse a pesar de las dificultades o impedimentos que pudiesen tener. El proyecto alcanzó el éxito esperado y fue tanto su crecimiento que en poco tiempo, Ana debió buscar un poco de apoyo para seguir aplicando sus enseñanzas adecuadamente. Era muy bonito ver cómo su proyecto se iba alimentando a través de las buenas acciones de personas desinteresadas y por otro lado, era muy triste darse cuenta de la cantidad de personas que dentro de sus limitaciones no veían una oportunidad de superación. Cada vez que Ana salía de su casa, se encontraba con imágenes que la impulsaban a seguir. Un día de mayo, al cruzar la calle, casi se tropieza con un señor de avanzada edad que, tirado en el suelo, se encontraba pidiendo dinero. Le faltaban ambas extremidades, era evidente. Esta situación molestó mucho a Ana. Le parecía un acto de inhumanidad colocar al señor en ese cuadro despiadado, soportando dolor durante todo el día para obtener dinero que fácilmente se podía conseguir siendo productivos. Lo inevitable sucedió gracias a las gestiones de Ana.
Realizó formalmente una denuncia ante las autoridades más cercanas en contra de los hijos del Señor. Ramón, su nombre era Ramón, porque tenía un nombre. Para ella, no era el Señor sin piernas o mocho que pedía en mitad de la calle. Luego de que procesasen adecuadamente ante la ley a los hijos del Señor Ramón, Ana lo incorporó a su programa de superación personal y emprendimiento. Este señor, al cual obligaban a pedir en medio de la calle, valiéndose de su condición, tenía importantes destrezas de dibujo y pintura. Realizó su primera exposición de arte a tan solo 2 meses de su incorporación en el programa y ya no tenía la necesidad de depender de sus hijos para mantenerse. Se convirtió en un ser independiente y seguro de sus capacidades. Lo más importante de estas experiencias era desarrollar las capacidades necesarias para aprender a utilizar nuestras habilidades y ayudar a otros en el proceso. Para Ana, cada vez estaba más claro hacia dónde debía dirigir sus esfuerzos. Enseñar se había convertido en uno de sus más grandes tesoros y era algo por lo que estaba decidida a luchar. Luego de una década de grandes proyectos, Ana se siente dichosa. Nunca ha dejado de creer en las potencialidades de desarrollo y crecimiento que existen dentro de cada persona, y aunque ha tenido la oportunidad de retirarse y vivir tranquila por lo que le resta de vida, no está dispuesta a abandonar a cada uno de esos personajes que, al igual que ella, en algún momento de su vida fueron descartados por ser diferentes. En su mente ya no existe la lástima hacia otras personas. Es capaz de sentir compasión, pero la transforma y la convierte en una nueva oportunidad para destacarse y alcanzar un gran propósito de vida.